tiene ampliaciones lo que se está hablando y el tema se puede ramificar, el tema que se está hablando, para varios lugares. En cambio, una predicación es un tema que converge en un punto específico. Entonces, además, el predicador, cuando está predicando, tiene una manera de expresar el mensaje. Y el maestro no se tiene tanto que esforzar porque lo está explicando directamente con la Biblia. ¿No? Nosotros teníamos un profesor, cuando estudiábamos en el Instituto Bíblico, que era norteamericano él, ¿no? Y entonces decía, la diferencia entre un maestro que está enseñando y un predicador, aunque esté hablando del mismo tema, el espíritu es diferente. El maestro, por ejemplo, diría, y él tenía un acento así americano, decía, había un conejito que saltó un alambrito y se metió en una cuevita. Si fuera un maestro, lo diría así, había un conejito que saltó un alambrito y se metió en una cuevita. Pero si fuera un predicador, diría, había un conejito. Se despertaron los que estaban. Que saltó un alambrito y entró en una cuevita. Dice lo mismo, pero tiene otra expresión, ¿verdad? Se quedaron duros algunos. Bueno, por eso digo, cuando yo voy a dar alguna charla que va a ser más para estudio, le pido que traiga lápiz y papel. Miren, hermanos, lo que vamos a ver hoy del Espíritu Santo nos va a ayudar después cuando estamos en un culto con el predicador que sea. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo obra el Espíritu Santo. En una predicación no se puede explicar cómo obra el Espíritu Santo en su totalidad. Entonces vamos a ver algunas cosas que luego en un culto, esté acá usted o esté en otra iglesia de vacaciones, usted va a entender un montón de cosas que tal vez otros que no pudieron estudiar no lo van a entender. ¿Me explico? Entonces yo quiero que la iglesia crezca. No que crezca para arriba, sino son gigantes, pero que crezca en conocimiento. Entonces, vamos a ver hoy la obra del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu Santo y los ministerios. Son dos cosas diferentes, pero que las dos las maneja el Espíritu Santo que está dentro suyo y dentro mío. Cuando usted entiende lo que yo digo, usted dice, el Espíritu Santo maneja los dones y maneja los ministerios y este Espíritu Santo está dentro de nosotros. No, con ese amén tan lánguido. Está dentro de nosotros. Claro. Póngale gloria a la alabanza, como dice. Si no, imagínese, estoy poniendo todo el entusiasmo y usted me dice, parece que está en un velorio. Ahora, vuelvo a repetir, tanto los dones como los ministerios son capacidades. Capacidades que pertenecen a la persona del Espíritu Santo y que Él los reparte como quiere. Pero son del Espíritu Santo, no somos dueños ni de los dones ni de los ministerios. Yo tengo un ministerio, pero no es mío. Me lo prestó el Señor mientras estoy aquí en la tierra, para que le sirva. Dios me usa en algunos dones, pero tampoco son míos, son del Espíritu Santo. Esto lo tenemos que entender, porque a veces Dios nos comienza a usar y usted después se quiere llevar las paredes por delante. Dice, invíteme a mí, va a ver las cosas que va a hacer el Señor. No. No funciona así. Entonces, con la ayuda, como siempre, del hermano Andrés Machado, que me ayuda a leer, abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Vamos a leer sobre los dones del Espíritu Santo. Y tómele nota en sus notas.
Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Acá lo vamos a leer de corrido y después los vamos a volver a leerlos, pero para estudiarlos específicamente. A ver, Primera Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11, Andrés. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántas cosas maravillosas tiene el Espíritu Santo? ¿Cuántos regalos? Porque los dones son regalos. Pero esos regalos no son regalos materiales, son capacidades con poder para que podamos entender un poquito más a Dios, para que podamos relacionarnos un poquito más a Dios, con Dios, y para que podamos ser usados por Dios. Esta es la misericordia de Dios con su iglesia. Estos dones del Espíritu no son dados al mundo. El diablo puede fabricar algunas cosas parecidas, adivinación, que no tiene nada que ver con estas maravillas que están en el Espíritu Santo. El diablo también puede hacer señales, pero nunca Satán puede echar fuera a Satán. Porque si el diablo está practicando alguna sanidad a través del curanderismo, Satanás no va a echar fuera a Satanás, que es el que trae la enfermedad. Porque si Satán echa fuera a Satán, la casa está dividida y no puede permanecer. Así que si vas al curandero porque tenés un dolor por acá, el diablo te lo va a sacar por acá y te va a poner por otro lado una enfermedad mortal. ¿Por qué? Porque te quiere destruir. Él nos odia, somos a imagen de Dios. ¿Qué quiere? ¿Que esté contento? ¿Que nosotros andemos caminando felices por este mundo? No. Él quisiera vernos destruidos. Pero la Biblia dice, no temáis porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a leer un poquito de los ministerios y después volvemos a los dones y ahora vamos a leer corrido algunos versículos de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. A ver, Andrés. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué maravilla! Ministerios. Los ministerios están sobre los dones. Pero vamos a ver esta noche, si Dios nos permite llegar hasta ahí, que se interrelacionan. Ministerios y dones, las dos capacidades están en el Espíritu Santo. Muy bien, leímos corrido todo de esos textos, vamos a sacar los pensamientos que vamos a hablar ahora. Volvemos a hablar ahora de los... ¿Anotaron los textos? Bueno, ahora va a poner un título ahí para sus apuntes. Vamos a ver sobre la naturaleza de los dones. La naturaleza de los dones y el punto 1, definición de los dones del Espíritu.
definición de los dones del Espíritu. 1 Corintios 12, 4 al 7. Lo vamos a estar repitiendo y repitiendo porque vamos a ir sacando cosas. A ver, 1 Corintios 12, 4 al 7 dice que cuál es la definición de lo que son los dones. A ver. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí habla de dones, habla de ministerios, habla de operaciones. Son capacidades que están en el Espíritu, que están pura y exclusivamente dados o los reparte, los entrega a la iglesia, primero para glorificar a Dios y luego dice para provecho, para que a cada uno de nosotros nos sea de bendición ver la manifestación de los dones. A ver, ¿usted no se alegra cuando una persona pasa y da testimonio que oramos por ella y Dios la sanó? Bueno, esa es una manifestación de los dones del Espíritu. Yo me tengo que alegrar y me tengo que gozar de saber que Dios está conmigo. ¿Y cómo lo sé? Y porque vi que a fulano de tal oramos porque no tenía trabajo y al otro día consiguió trabajo. Y no es casualidad, sino que el Señor está operando, está trabajando. Segundo, o número 2, distribución de los dones. 1 Corintios 12, 11. A ver qué dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ustedes se dan cuenta que acá hay una diversidad de dones, de ministerios, pero hay uno solo que maneja esto. Es el Espíritu Santo. No lo maneja el hombre, no lo maneja la mujer. Acá es claro cuando dice repartiendo a cada uno conforme a como Él quiere. Por ejemplo, en esta noche si pudiéramos ver la presencia del Espíritu entre nosotros, quedaríamos maravillados de ver una maravilla tan grande. Pero de ver cómo Él extiende sus manos y nos usa. Que el que entró triste comienza a sentir gozo. El que vino con un dolor comienza a sentir que el dolor desaparece. Y lo que Él espera es que le demos la gloria. Lo que Él espera es que nos demos cuenta que es Él. No ella ni fulano, es Él que está usando nuestras vidas como si fuéramos manos de Él para repartir su poder, su gracia. ¿Se entiende esto? Esto es para que mañana no nos quedemos tontos al ver y decir, ¡qué tremendo el predicador este! ¡Wow! ¡Qué tremendo Dios! Porque tal vez ese predicador era un loco, un amargado, y bueno, Dios lo restauró, lo sanó y ahora lo está usando como un instrumento, pero el glorioso y maravilloso don del Espíritu Santo hace que esa persona brille. ¿O no se dio cuenta que usted está más lindo desde que conoció al Señor? ¿Se miró al espejo? Había un compañero mío, cuando hice la conscripción, ese no conocía al Señor, ¿no? Pero se miraba al espejo y decía, yo no sé cómo mamá me hizo tan lindo. Y era de feo, pobrecito. Bueno, ese es otro tema. Los dones son diversos, pero el que los ministra es uno solo. Y como recién leyó nuestro hermano Andrés, Él los reparte. Y no es que lo reparte y se lo da para que se lo lleve a la casa. Lo reparte en el momento, porque somos canales.
es como mencionar. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos invadidos de imágenes que no vemos, de la televisión, sonidos, voces de las radios, tanto de las radios de propaganda como las radios de los colectivos, las radios de los camioneros. Estamos invadidos por ondas, sondas, no lo vemos. Pero si ponemos acá un aparato receptor, empezamos a escuchar música si es una onda de radio, y si es un televisor, empezamos a ver las imágenes, porque el televisor es el aparato que capta la imagen y la podemos ver. Bueno, nosotros somos estos aparatos que el Espíritu Santo usa, por así decirlo, para manifestarse entre nosotros. Y para que usted diga qué maravilloso es Dios, cantémosle al Señor. Y cuando usted le agradece a Él y Él se da cuenta que nosotros nos damos cuenta que Él es el que está haciendo la obra, entonces empieza a mover el Espíritu y usted se goza. Y nos gozamos todos y empezamos a hablar en lengua. ¿Por qué? Porque estamos contentos. Estamos viendo el poder de Dios a través de fulano, a través de mengana. Por eso es importante que nos congreguemos. Porque no somos personas comunes. Tenemos la antena, que es el Espíritu Santo. Tenemos la antena. Ese Espíritu Santo nos dio vida al espíritu nuestro. Y ahora nosotros captamos la voz del Señor. Captamos las revelaciones del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro nuestro. Y le dio vida a la antenita nuestra, que es nuestro espíritu. ¿No leyó usted en la Biblia que dice que el que está sin Cristo está muerto? Dice, ¿cómo está muerto si anda caminando allá? Está muerto en el espíritu, no puede captar a Dios. Bueno, es parte del tema este. Número 3, clasificación de los dones. Los dones están clasificados, aunque en la Biblia están todos mezclados. Los vamos a partir en 3 clasificaciones para que usted los defina bien. Clasificación de los dones. A minúscula, dones de revelación. ¿Dónde vas vos? ¿Dónde vas? Los niños son de Cristo. La carita con las colitas me miraba. Dones de revelación. Primero, palabra de sabiduría. Es un don de revelación. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Cuando usted está, supóngase, reunido y no saben qué hacer, cómo hacemos, cómo decidimos esto, y de pronto viene el don del Señor y le da la palabra de sabiduría. Y usted dice una palabra y se aclaró todo, y dice, pero ¿cómo no lo dijiste antes? Y el que lo dijo, es que no lo sabía. Le llegó en ese momento. Palabra de sabiduría. ¿Se acuerda cuando a Salomón le vinieron 2 mujeres diciendo que eran las madres de un solo chico? ¿Se acuerda la historia bíblica? Bueno, Salomón tenía el don de sabiduría ahí en ese momento y dijo, vamos a hacer una cosa, la vamos a partir por la mitad, nene. Mitad para vos, mitad para vos. Y entonces la que no era madre dijo, bueno, listo, la mitad para mí. Pero la que era madre dice, no, déselo a ella, no lo mate. Entonces Salomón dice, el hijo es de ella. La otra decía, aunque sea la mitad. ¡Loca! Seguramente que no amaba al chico, se le había puesto que el hijo era de ella. Palabra de sabiduría. Segundo, palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es cuando usted sabe lo que Dios está haciendo. Y no, usted sabe que sabe lo que no sabe, pero que lo sabe. ¿Me explico? No, bueno, yo tampoco.
Pero es como cuando usted le dice, ¿cómo sabés vos que Cristo está dentro? Y bueno, yo sé que sé, porque lo sé. ¿Y quién te lo dijo? No sé, pero yo lo sé. Y lo quiere explicar, y lo puede explicar que lo siente, y el otro va a decir, yo también lo siento, cualquier barbaridad. Pero la diferencia es que el Espíritu Santo le ha dado una revelación. Porque dice la Biblia, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Eso es una revelación. Así que ya van dos. Primero, palabra de sabiduría. Segundo, palabra de conocimiento. Tercero, discernimiento de espíritus. Con eses. Discernimiento de espíritus. Esto es cuando usted discierne que hay espíritus que no son de Dios. Cuando usted entra en una reunión, mire, conocimos con mi esposa a un pastor que él tenía el don que los olía. Él entraba a un lugar y decía, acá hay demonios, decía. Y al poco rato se manifestaban. Otros sienten como zumbidos. Sienten que los demonios están volando ahí. Son de manera distintas, pero son discernimientos de espíritus. Este es parte de uno de los dones de revelación que el Espíritu da. Ahora vamos a leer la parte donde está esto, que está medio mezcladito, pero esté atento. Estos tres dones los clasificamos como dones de revelación y son, dígamelo, sabiduría, conocimiento. Ahora vamos a leerlo en la Biblia. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mire, ahí en la Biblia dice palabra de ciencia, eso es donde pusimos palabra de conocimiento. Ahí al lado le puede poner ciencia. Ciencia. ¿Estamos? Así que, la primera clasificación son dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia o de conocimiento y discernimiento de espíritu. Ahora vamos a ver los dones de poder. Dones de poder. Así que ahí vamos a poner una B de bandera minúscula. Dones de poder. Primero, fe. El don de fe no es la fe de creer que Jesús es el Cristo. El don de fe es el que mueve la mano de Dios para hacer milagros, para ser usado con los dones del Espíritu. Eso es un don para usar otros dones que se componen. Fe. Otro don de poder, milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo sobrenatural. Por ejemplo, un tío de mi señora que partió con el Señor, un evangelista que fue muy usado en la República del Uruguay, el hermano Mairena, abrió muchas iglesias allí. Él estuvo haciendo hace muchos años acá en una iglesia de Lobos, una campaña al aire libre, y apareció un hombre que le faltaba una pierna, y él comenzó a orar, y todas las noches la pierna le crecía un poquito. Tuvo más de 10 días en la campaña y cuando terminó el último día tenía la pierna y el pie formado. Imagínense lo que pasó en la ciudad de Lobos. Se vino toda la ciudad porque fue el comentario y el cura de la iglesia católica se le gastó la soga de la campana porque tocaba la campana y no iba nadie, estaban todos allá. Ahora, ese es un poder creativo, es algo sobrenatural.
¿Cuántos entienden esto? ¿Cómo lo explica? No lo puedo explicar. El otro día hablé con alguien que me decía que el médico le decía, mire, usted está sano. ¿Cómo lo voy a explicar? Dice, bueno, mejor dicho, no lo puedo explicar. Le tengo que dar un diagnóstico y lo único que puedo poner es que usted está sano. Pero yo como médico no lo puedo entender. Entonces, está bien claro que cuando Dios hace un milagro nadie lo puede explicar. Pero las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Usted las entiende por el Espíritu. Pero no con la mente, sino con el Espíritu. Y le es tan claro que es Dios. Pero para el inconverso que está muerto en el Espíritu, para él termina diciendo, ¡qué suerte! Yo me cruzo con vecinos todos los días acá en el barrio nuestro y digo, hola, ¿cómo está? Muy bien. Por suerte. Terminan diciendo por suerte. Digo, ¿y si le fuera mal? Tendría que decir por suerte también. Muy mal, por suerte. Pero a nosotros nos va bien, gracias a Dios. Dones entonces de poder. Primero, fe. Segundo, milagro. Tercero, sanidades. Sanidades porque hay enfermedades. Así lo va a decir la Biblia, ahora lo va a leer el hermano Andrés. No dice don de sanidad, dice don de sanidades, porque hay enfermedades. Y sea psicológica, psicosomática, sea física, sea espiritual, Dios sana todas las enfermedades. A ver, Andresito, 1 Corintios 12, 9 al 10. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Si usted se fija, hay otros dones que nos faltan que ahora los vamos a leer. Pero en ese conjunto estaba el de fe, el de milagro y el de sanidades. A ver cómo va la cabeza y cómo van los apuntes. Primeros 3 dones que eran de revelación, los primeros que vimos. Sabiduría, conocimiento o ciencia, discernimiento de espíritu. Segunda clasificación, dones de inspiración. Dones de poder. Fe, milagros, sanidades. Ahora vamos a los otros 3 que nos faltan. Dones de inspiración. Inspiración. Esta ya no es revelación, es que Dios nos inspira. Si usted busca en un diccionario, inspirar es lo mismo que aspirar. Así que cuando viene vio que el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu es como el viento. Sopla, vos lo sentís que te está pegando, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Se mueve el Espíritu Santo. Bueno, esto te invade el Espíritu Santo, sopla sobre ti. Y acá están los dones de inspiración, dones de profecía. Esta sería con una C de casa minúscula. Dones de profecía, dones de lenguas y dones de interpretación de lenguas. Como nosotros somos una iglesia pentecostal, tenemos una definición de estos dones porque lo vemos en la práctica. Acá hay hermanos que hablan en lenguas. Este es un don del Espíritu y nosotros tenemos que buscar el hablar en lenguas. Hay que pedirle a Dios que le den lenguas. Porque cuando usted empieza a hablar en lengua no sabe cómo siente la presencia de Dios adentro.
Chao, aunque venga el infierno, usted está volando cuando está hablando en lengua. Un gozo tremendo. Dones de inspiración. El don de profecía no es el don de profeta. Se le llama profeta al que profetizó. Pero en el Antiguo Testamento, un profeta era el que estaba inspirado por Dios para traer la palabra directa de Dios y que los escribas anotaban. Alguien por inspiración empezó a declarar la palabra y el otro escribía. Usted va a leer que había escribas. Los escribas eran los que escribían la palabra. Pero en el Nuevo Testamento, como ya tenemos la máxima revelación, que es la Biblia, porque si los profetas seguirían inspirando, tendríamos que tener una Biblia que la tendríamos que mover con un camión. Pero el Señor cerró la Biblia en Apocalipsis en el sentido de traer más palabras hasta ahí. Ahora lo que sucede es don de profecía. El don de profecía, ¿cómo funciona? Estamos en un culto y Dios inspira a una persona, empieza a hablar, le da palabras, viene a la mente una frase, la larga, esto lo tiene que hacer con fe, porque si no, no lo va a hablar, y empieza a dar palabras que son bíblicas de distintos lugares de la Biblia, según el espíritu que le da, y va armando frases. Y el mensaje es maravilloso. Y como Dios está usando el factor humano, siempre dentro de la profecía, del que está hablando la profecía, siempre interviene algo del humano, porque está usando un material humano el Señor. Entonces Pablo llega a decir, no apaguéis el espíritu, no hagas callar si alguien tiene profecía en la iglesia. Examinadlo todo, rechazad lo malo y retened lo bueno, lo que es bíblico. Nosotros hemos estado en cultos donde había una profecía allá en mi pueblo que decía, Juanita se tiene que casar con Pedrito. Y Pedrito era casado. Quiere decir que esta persona se enamoró de estas dos personas, empezó a hablar cosas, imitaba lo que era una profecía y nada que ver. O aquella que dijo, la hermana tal tendría que donar el piano a la iglesia y resulta que la señora dice, qué raro, el piano no es mío. Así que esas profecías son factor humano, sentimiento humano. Y hasta dicen, esta gente dice, dice el Señor. ¿Y el Señor qué? ¿El Señor García o el Señor López? Entonces, hay que dejar hablar. Pero escuche, y dice el apóstol Pablo, si el profeta o aún un ángel del cielo viniera a decir algo de lo que no está escrito en la palabra, es anatema, es contrario a Dios. Así que a la profecía hay que escucharla, retener ¿qué? Lo bueno y rechazar. Si quiere seguir hablando, que siga. Pero dijo cosas que a mí me está hablando el Señor, pero las otras que dijo no sé a quién le habló porque a mí no me habló. El hablar en lenguas. Hay dos maneras de hablar en lenguas. El hablar en lenguas cuando usted está lleno del Espíritu y el Espíritu le toma la lengua y habla en lenguas. Y el don de mensaje de lengua. Hay un momento cuando Dios levanta a alguien en la congregación y usted se da cuenta que Dios está hablando porque el Espíritu hace que el resto de la iglesia baje el volumen. Si están alabando, si están adorando, bajan todo el volumen porque alguien empieza a hablar con autoridad. Y habla en otro idioma. Y cuando termina de hablar, Dios levanta a otro e interpreta lo que dice. ¿Lo ha visto en alguna iglesia? Habla en lengua, y ahí están todos calladitos, sí señor, sí señor. Y después levanta a otra persona e interpreta. O
lo que hace es una profecía directa. Dios tiene diferentes maneras de obrar. Así que uno tiene interpretación de la lengua, el otro tiene el don de lengua para dar mensaje y después está el don de lenguas para hablar en lenguas y alabar a Dios en forma personal y el don de profecía. Les estoy diciendo esto porque por ahí le toca estar en un evento de una iglesia o concentración de iglesia y usted empieza a ver todas estas cosas y dice, ¿qué le pasó a esto? Que usted sepa que Dios está obrando y que lo que escucha, escúchelo con un corazón atento, retenga lo bueno, rechace lo malo, pero no apague el espíritu. Porque si alguno se levanta y dice, pero cállate, mentiroso, lengua larga, charlatán. No, porque a lo mejor está hablando el espíritu y lo que está diciendo se mezcla con la capacidad humana. No somos perfectos. Ahora, si alguno se cree perfecto, lamentablemente tengo que decirle que es más imperfecto que todos los demás. Porque el único que es perfecto es Dios. Muy bien, así que hay 3 clasificaciones de los dones. Dones de revelación que son dones de revelación que son sabiduría, conocimiento, ciencia, discernimiento de espíritus. Dones de poder. Ah, mira, están pasando, se ve que están escribiendo allá, me están pasando acá. Dones de inspiración. Dígalo fuerte. Así, señor. Profecía. Lengua. Y no lengua viperina, lengua de Dios. E interpretación de lenguas. Muy bien la hermana que está trabajando allá, ¿eh? Discernimiento de espíritu. Ahora vamos a ver el propósito de los dones. Propósito de los dones es para la edificación de la iglesia. Usted puede ser usado por Dios fuera de la iglesia cuando Dios, el Espíritu Santo así lo quiere hacer. Le está testificando a alguien, por ejemplo, y ese alguien está enfermo, y usted le dice, me permite que ore porque Dios lo quiere sanar. Y Dios ahí, el Espíritu Santo, puede usar a su vida, primero, para que esa persona crea, y segundo, para que usted se goce de que Dios lo está usando. Pero siempre es para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Así que el propósito de los dones, primero, es para la edificación de la iglesia. En 1 Corintios 12, 7, a ver qué dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es dada a cada uno para provecho. Pero más arriba decía, que ya lo hemos dejado atrás, que es para la edificación de la iglesia. Y en Hechos 1:8 dice que el poder que viene de Dios es para que le seamos testigos, ¿sí? A ver qué dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ese poder del que está hablando allí Jesús, recibiréis poder, es que recibiríamos al Espíritu Santo y todo el poder del Espíritu Santo que está en Él lo reparte en la iglesia. ¿Y para qué es este poder? Para que seamos testigos de lo que Él va a hacer, que era lo que yo estaba diciendo. Si Dios lo está usando a usted, usted es testigo personal. Por eso dice para provecho personal, porque usted es testigo personal de que Dios está haciendo la obra. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Qué es ser testigo? Claro, es alguien que está presenciando algo que otro está haciendo, ¿verdad? Yo soy testigo. Había un coro que cantábamos acá que decía,
Soy un testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz. ¿Cuántos se acuerdan? La luz gloriosa que me dio Jesús. No, 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 nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Es un testimonio. ¿Cómo comienza el coro? Soy un testigo de los dones del Espíritu Santo que están dentro mío, porque está el Espíritu Santo dentro mío. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, porque Dios nos va a usar. Pero yo repito y repito y repito que esto está en el Espíritu y para la gloria de Dios, para que nadie se maree, nadie se maree. Amén. Hemos visto en estos días acá, cuando oramos por los enfermos, estirando piernas, sacando dolores. Y yo me gozo, hermano. Me gozo porque no tengo nada que ver. Es el Espíritu Santo el que hace la cosa. Es el Espíritu Santo. Mire, en Chile me decían, ¿qué humildad tiene usted? Más que humildad. No es humildad, es vergüenza, porque yo casi siempre le soy un obstáculo al Señor. Si Él quiere hacer milagros, hermanos, si hay alguien que quiere hacer milagros, se llama Jesús de Nazaret, se llama el Dios creador del cielo y de la tierra, se llama Espíritu Santo. No lo puede hacer, porque nosotros decimos, ¿y si oro y no pasa nada? ¿Y si le oro y se enoja? ¿Y si le oro y se manifiesta un demonio y me asusta? Tenemos más problemas. Casi siempre le somos de estorbo al Señor. Suéltese y haga la obra de Dios. Predique, ore, haga la obra de Dios. Porque queremos que el Señor se manifieste y su nombre sea glorificado. A ver, vamos a pasar un poquito porque ya me comí media hora. Vamos a ver algo sobre los ministerios. Ahí en su nota haga un renglón y ponga naturaleza de los ministerios del Espíritu Santo. Naturaleza de los ministerios del Espíritu Santo. Número 1, definición de los ministerios. A ver qué dice Efesios 4:11 con la ayuda de Andrés. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos ministerios nombró? A ver, decílos de nuevo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién da más? Profeta, apóstoles, profetas, evangelistas. También los ministerios son capacidades que Dios da a través del Espíritu Santo. Y las reparte, estos ministerios, según el deseo de Dios o del Espíritu, para manifestar los propósitos de Dios a través de una persona, sea hombre o sea mujer. La palabra ministerio, fíjese que por algo empieza con ministerio. Terio tiene que ver con Dios y mini tiene que ver con trabajo pequeño, porque eso está traducido en el original, ¿cierto? Ministerio, trabajo pequeño, porque lo que hacemos nosotros, por más grande que nos parezca, siempre el ministerio es pequeño al lado de lo que Dios puede hacer, al lado de lo que Dios puede enseñar. Es una
de las interpretaciones. Ministerio, trabajo pequeño y segundo, capacidad que Dios nos da, quiere decir capacidad que Dios nos da para repartir de Él. Por ejemplo, el país es uno, pero dentro del manejo del país hay varios ministerios. ¿Sí? Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía. ¿Qué otros hay? Ministerio de Justicia. Hay varios ministerios, pero el país es uno. Y hay varios ministerios, pero Dios. Hay varios ministerios, hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, pero el Espíritu Santo es uno. Y Él lo reparte conforme a como Él quiere. Los ministerios tienen que ver con los lugares donde servimos a Dios. Los muchachos que a veces me acompañan cuando yo voy a predicar, siempre digo, cuando voy a un lugar, yo me pongo debajo del pastor donde voy. Porque si el pastor fue puesto ahí, es que Dios le dio un ministerio para tener autoridad sobre todos los ministerios de iniquidad de la zona. Acá en La Boca, los bichos de acá, los deshacemos bajo el ministerio que Dios nos dio a nosotros. Pero cuando yo voy a otra zona, hay otros bicharracos que no los conozco. Los morochos de acá sí, los rubios de allá no. Por decirlo de una manera. Entonces el pastor se ríe, pero es verdad, hermanos. A ver si se acuerdan. Jesús llega a la tierra de Gadara y se encontró con el gadareno. El gadareno tenía un sinfín de demonios adentro. Y cuando el Señor reprende y le dice que salgan, los demonios le dicen que no los eche de ese lugar. ¿Usted lo leyó? ¿Por qué? Porque Satanás envía a sus demonios a lugares específicos con ministerios de iniquidad específicos. Yo le puedo asegurar que acá en tan corto plazo, Satanás obra de diferente manera. Aquí en La Boca es más bien un espíritu de pobreza, de necesidad. Pero usted pasa para Barraca y es terrible la sensualidad de la gente. El sexo voltea a varios creyentes por año. Y si usted va a San Telmo, hay otro ministerio de iniquidad allí. Estamos tan cerca, pero sin embargo luchamos contra diferentes espíritus territoriales. Entonces los ministerios, esta iglesia tiene un ministerio. Y usted va a servir acá, donde Dios le lleve va a servir. Pero mientras esté acá, Dios lo va a capacitar para trabajar contra las fuerzas de tinieblas de acá. Porque Pablo dice, no tenemos lucha contra personas, contra sangre, contra carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas que batallan contra nuestra vida. Así que acá cuando usted dice, ¿cómo puede ser que le predico a este y está tan cerrado, tan duro? No es él ni ella. Hay que orar, hay que reprender. Las fuerzas que pelean contra nosotros no son vistas. Son invisibles, salvo que Dios la haga visible. Yo he tenido experiencias, pero mire, a veces las he contado, a veces no, y experiencias de otros hermanos. Demonios que salieron de abajo de la tierra diciendo, ¿qué estás haciendo acá? Este es terreno nuestro. Y cuando el pastor reprendió, se los tragó la tierra. Cosas por el estilo. No les quiero asustar. Pero mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. No tiene que tener miedo. Los valientes arrebatan el reino de Dios. Acá vamos a ver entonces un poquito sobre los ministerios. Y dijimos entonces que ministerio, que es lo más práctico para nosotros, es la capacidad que Dios da para repartir de Él. Toda la iglesia tiene un ministerio.
Se llama el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es la capacidad que Dios nos dio para reconciliar a las personas con Dios. Cuando usted empieza a hablar a una persona y no sabe cómo hablarle, usted hable solamente porque Dios le va a dar palabra. Y al final esa persona va a entender lo que usted está diciendo, pero no por su capacidad, sino por el ministerio de la iglesia. ¿Amén? Muy bien, seguimos adelante. Número 2, distribución de los ministerios. Distribución de los ministerios. Los ministerios son llamados específicos por el Espíritu Santo para la perfección de la iglesia. ¿No? Primero comienza con un ministerio, nos llama el Señor, y si le decimos que sí, nos capacita. Si le decimos que no, no nos capacita. ¿Se entiende? Porque tenemos libre albedrío. Por eso yo les decía hace poquito, si la Virgen María, cuando vino el ángel y le dijo, vas a quedar encinta, y ella dijo, ¿cómo es esto si no conozco varón? Y entonces le explica el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra, y el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si la Virgen María ahí se pone dura y dice, no, elegí otra, yo no quiero saber nada porque voy a tener más problemas, el ángel se tiene que ir. Porque Dios no es como el diablo que viene, te presiona hasta que te invade y te mata. Dios te dio libre albedrío y te va a respetar. Te va a llamar, te va a decir, te va a mostrar que te quiere usar, pero todavía va a esperar tu decisión. Menos mal que la Virgen María dijo que sí. Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase como tú lo has dicho y no mi voluntad. Y la pobre Virgen María pasó las 1001, porque imagínense, queda embarazada, soltera. Eso no lo explica la Biblia, pero la habrán querido matar más de 2 o 3 veces, de acuerdo a la ley de aquel entonces. Entonces vamos a ver acá, el Espíritu Santo reparte los ministerios. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Hechos, capítulo 13, versículo 2, si nos ayuda Andrés. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Dice así su Biblia? ¿Qué estaban haciendo allí? A ver, vamos a leer un versículo de arriba, a ver. Un versículo antes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Había varias personas ahí, no me acuerdo exactamente, pero eran como 5 o 6 personas, entre los cuales había profetas, dones de profecía, personas que Dios las usaba en profecía. Pero no dice, y entonces el profeta, y entonces fulano, dice, entonces el Espíritu Santo dijo. ¿Y cómo dijo el Espíritu Santo? Porque ellos estaban oyendo. ¿Cómo dijo? Usó uno de las personas que estaba ahí y empezó a hablar. Y empezó a decir, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que yo... Es decir, tenía un propósito para Pablo, que era Saulo, y Bernabé tenía un propósito el Espíritu Santo, pero todavía dependía
de que el resto de la iglesia lo apoyara y lo enviara y que Saulo y Bernabé lo aceptaran. Y ustedes saben que allí arrancó el ministerio de Pablo de una forma espectacular. Pero ¿quién es el que llamó a Pablo y a Bernabé? El Espíritu Santo los llamó. Y después, por boca de alguno de los que estaba ahí, le dijo que el Espíritu Santo tenía un propósito. Conmigo fue similar. Cuando yo le pregunté que vino el mensaje de profecía, que yo tenía que servirle, estábamos en una reunión de oración, el Señor dijo, el camino está todo preparado. Y dije, ¿a dónde tengo que ir? Tú tienes que ir a donde yo te he mandado, pero no me decía a dónde. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces yo decía, tengo un sentir, Señor, de ir a aprender un poco en el instituto bíblico. Tú tienes que ir a donde yo te he mandado, como diciendo, ahí te mandé, pero estoy esperando que tome la decisión. Así que yo pensé, Señor, trabajo día y noche, pero si me voy para allá, ¿cómo voy a sostenerme con el dinero? Y la profecía decía, todo lo que necesitares yo lo pondré en tu mano. Yo pensaba y el Señor me contestaba. Él nos llama y Él nos capacita, pero no nos capacita hasta que nosotros no decidamos. Y cuando Él nos llama, no nos dice dónde tenemos que ir. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Abraham? Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice la Biblia, Abraham tomó los bártulos, la familia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Esto es que hay que tirarse a la pileta sin agua. Y después Dios se va a encargar. Así que acá vemos que Dios eligió a Pablo, a Bernabé, y pidió que la iglesia los orara por ellos y los enviara. Bueno, oren y después el Señor se va a encargar. Distribución de los ministerios, ya sabemos que los distribuye el Espíritu Santo. Acá no hay votación, no es que se reunieron, si vamos a votar, a ver si se va Pablo. No, que votar. Dios pone reyes y saca reyes, dice el libro de Daniel. Acá la Unión de las Asambleas de Dios, la organización a la cual pertenecemos, ha tenido por años una enseñanza que vino de Estados Unidos. En Estados Unidos son todos muy democráticos. Y las iglesias eligen por voto al pastor, si quieren, si no quieren, lo sacan, lo ponen. Sin embargo, a través de los años se pudo entender que Dios pone y Dios saca. Y que mejor que si alguien está mal en el camino del Señor, mejor que se vaya antes que Dios lo saque. ¿Aló? Si usted anda pensando macana, mejor que corrija su pensamiento antes que Dios te apriete. Dios es muy amoroso hasta que un día te aprieta y después dice ¡ah! Punto 3, y vamos a dejar acá. Clasificación de los ministerios. Clasificación de los ministerios. Ahí está Efesios 4:11, que lo leyó. Bueno, volverlo a leer, Andrés. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quiénes son los apóstoles? Los apóstoles enviados por el Señor en el tiempo de Jesús fueron elegidos por Jesús estando Jesús en la carne, siendo hombre. Pablo fue llamado por el Espíritu, porque apareció Jesús después de resucitado y subido al cielo, se le aparece en una forma milagrosa
y los llama al ministerio. Cuando usted lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Judas se había matado cuando entregó a Jesús, después se ahorcó, los apóstoles quisieron elegir el número 12 porque le faltaba. Al matarse Judas, dice, nos falta uno. Y el Señor dijo que teníamos que ser 12, y cuando usted va al Apocalipsis hay 12 apóstoles. Entonces, ¿qué hicieron? Tiraron a suerte. A suerte tiraban como una especie de taba. ¿Saben lo que era una taba? Un hueso. En el campo se juega mucho esto. Un hueso que lo calzan y lo tiran así. Si cae de una forma es bueno, si cae de otra es malo. Tiraron a suerte y la suerte le cayó a uno que se llamaba Matías. Bueno, estaban contentos. Número 12 lo eligieron ellos. Pero de Matías no se habla mucho porque Dios no eligió a Matías. Dios eligió ¿a quién? A Saulo. Pero los apóstoles estaban tan apurados. Se murió el 12, tenemos que buscar el 12. Tenían que esperar un poquito que Dios obrara. Pero cuando están ahí eligiendo los apóstoles, dice, tenemos que elegir a alguien que vio a Cristo resucitado y que entró y salió con Cristo para que llegue a ser apóstol. Quiere decir que una de las cláusulas para ser apóstol, según los apóstoles ahí en el libro de los Hechos, tenían que haber caminado con Jesús y haberlo visto resucitado. Pablo no caminó con Jesús, pero lo vio resucitado. Al principio los apóstoles, los 11 que quedaban, no querían saber nada con Pablo porque era un tipo re malo, perseguía a las iglesias. Pero cuando le empezaron a conocer a Pablo, se dieron cuenta que Pablo era un elegido de Dios y que era el número 2, que lo escogió Dios. Entonces, los apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. Entendemos que los apóstoles son, en nuestro tiempo, serían como los que abren iglesias, enviados para abrir nuevas obras, para ir a los campos blancos, un tipo misionero. Eso sería un apóstol en nuestro tiempo. Profeta. El profeta era un portavoz, como dije recién, de la palabra de Dios, transmisión inspirada por el Espíritu Santo para transmitir el mensaje bíblico. Pero en nuestros días lo que hay es don de profecía. No hay profetas como algunos andan diciendo por ahí, allá está un profeta y allá está el otro y allá está la profetisa y allá. No, hay don de profecía. Y el don de profecía tiene que estar de acuerdo a la palabra. Si la profecía no está de acuerdo a la palabra, dice la Biblia, el profeta es falso. Pero hay don de profecía. En el Antiguo Testamento, un profeta también era un predicador. Porque a veces el que predica, profetiza. ¿Cuántas veces yo estoy predicando acá y usted se da cuenta que estoy diciendo cosas bíblicas que ni yo las preparé, ni empiezo a hablar, el Espíritu Santo me da los pensamientos y usted empieza a profetizar? Profetizar quiere decir anticipar que algo va a pasar por la palabra de Dios. Tercero, evangelista, predicadores del evangelio, del reino de Dios y de la salvación de las almas a través de Jesucristo. El evangelista es el ministerio que habla de Jesús, Jesús muerto y resucitado, la cruz. El evangelista le va a hablar de Cristo y de Cristo y de Cristo, porque tiene un don para eso. El ministerio de presentar a Jesús como quizás el pastor no lo puede presentar. Se necesita este ministerio en la iglesia. Después están los pastores, que según las explicaciones bíblicas que yo tengo acá, las saqué de un libro,
cuidadores espirituales del rebaño, guiadores y formadores de vida. Estos serían los pastores. Los pastores en la Biblia de pronto los vemos como los ancianos también. Y por último, maestros. Los maestros son instructores de la palabra, personas que leen la palabra y sacan cosas, conocimientos. Usted dice, ¿cómo sacó tanto de un versículo? Es el Espíritu Santo. Ahora, cerramos con esto, hermanos. Los ministerios están puestos en la iglesia para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Quiere decir que el apóstol, el ministerio de apostolado, tiene que animar, tiene que estar en la iglesia animando a la iglesia a que extienda la obra, que vaya a abrir obra, que abra células. Es alguien que tiene el don de abrir células, de extender. El que tiene el don de profeta, profecía, tiene la confirmación de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tiene que confirmarte con la palabra. Lo que tienes en tu corazón, me dijo el Señor, a mí lo he puesto yo. Porque yo ya estaba dudando, ¿será mío? ¿Será? Bueno, ese es el don de profecía. El evangelista tiene que animar a la gente a evangelizar. Salir, repartir tratado, bendecirse, predicarle. ¡Ah! Es como yo decía, había un conejito. El pastor es el que enseña a pastorear, a cuidar las ovejas, a dar consejos, a enseñarles cómo tienen que trabajar. Y los maestros son los que se especializan en sacar cosas profundas de los textos bíblicos, y esos son ministerios de Dios. Nosotros tenemos acá hermanos que son evangelísticos para predicar, otros que son más calmados, otros que son más maestros, pero esto es necesario, hermano, para que la iglesia crezca. Pero no que solamente sean oidores, sino hacedores. Así que tenemos que trabajar para la gloria de Dios. Venimos acá al monte, recibimos alimentos, nos fortalecemos y bajamos al valle para ganar las almas para el Señor. Amén. Son las 10 de la noche, póngase de pie. Y si el martes, si el martes Dios nos bendice, vamos a aprovechar que ya el martes por ahí tenemos algunos pastores más que están de vacaciones, algunos ancianos, y vamos a orar por todos los que quieran recibir dones, ministerios, que el Espíritu Santo los pueda tocar. ¿Sí? Así que decir que está al lado, venía el martes, porque Dios te va a usar. Padre, gracias te damos por esta noche, por esta enseñanza. Vamos a aplicar esta noche uno de tus dones. En esta mesa hay peticiones de enfermedades, dolores, preocupaciones, luchas, ataques diabólicos a las familias, trabas, dificultades. Pero en esta noche está toda tu iglesia aquí, o gran parte de toda tu iglesia. Y tu Espíritu Santo está en la iglesia repartiendo los dones. Entonces oramos todos juntos por esta mesa de peticiones y reprendemos toda fuerza del enemigo que perturba, ataca y quiere frenar tu obra. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad, liberación, milagros, prodigios, Señor, en el nombre de Cristo. Y que la fuerza del enemigo sea frenada y echada afuera. Y que tus hijos sean alegres, gozosos de saber que tuyo es el poder y la gloria. Y que nadie puede contra ti. Los declaramos libres, sanos, en el poder de Jesucristo. Y ahora, Señor, refresca esta enseñanza que hemos visto en nuestras vidas. Y que podamos comenzar a decirte en oración, usa nuestra vida. Usa nuestra vida, Señor. He aquí tu sierva y tu siervo del Señor. Haz con nosotros como lo has planeado y como lo has pensado.
Úsame en el barrio, úsame en la familia, úsame con los compañeros de trabajo, úsame, Señor, en el lugar que tú quieras, pero úsame. Quiero ser tu mano extendida al pecador. Y que cuando ellos sientan el toque divino, le quite la pena y el dolor. Porque tú eres el Espíritu Santo maravilloso que vive en nosotros y que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esta presencia y por este conocimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Salude a su hermano y dígale: vení el martes que se va a poner linda la cosa.